El sol africano de diciembre de 1943 caía implacablemente sobre las vastas llanuras del Transvaal sudafricano, creando ondas de calor que distorsionaban el horizonte como espejismos danzantes. En medio de esta inmensidad dorada, rodeado por alambres de púas que parecían más decorativos que amenazantes, se alzaba el Campo 78, una instalación que desafiaría todas las concepciones tradicionales sobre lo que debería ser un campo de prisioneros de guerra. Aquí, en las afueras de la pequeña ciudad de Sonderwater, se desarrollaría una de las historias más extraordinarias y paradójicas de la Segunda Guerra Mundial, la historia de una prisión donde nadie quería escapar. El Campo 78 no había comenzado como un experimento en humanidad, sino como una necesidad práctica del esfuerzo de guerra sudafricano. Cuando las fuerzas aliadas comenzaron a capturar grandes números de soldados del Afrika Korps alemán e italianos en el norte de África durante 1942 y 1943, Gran Bretaña se encontró con un problema logístico masivo: ¿dónde alojar a decenas de miles de prisioneros de guerra sin comprometer la seguridad nacional ni desviar recursos cruciales del frente de combate? La solución llegó desde una fuente inesperada: la Unión Sudafricana, que se ofreció a albergar a estos prisioneros en campos construidos específicamente para este propósito. El general Jan Smuts, primer ministro de Sudáfrica y veterano de 2 guerras mundiales, había tomado una decisión que resultaría ser tanto pragmática como profundamente humana. En lugar de construir prisiones tradicionales diseñadas únicamente para contener, Smuts ordenó la creación de campos que permitirían a los prisioneros mantener su dignidad mientras contribuían productivamente a la sociedad sudafricana. Un hombre sin propósito, declaró Smuts en un discurso parlamentario de 1943, se convierte en un animal, sin importar de qué lado de los alambres se encuentre. Nuestro deber como nación civilizada es mantener la humanidad de estos hombres, incluso si son nuestros enemigos. Esta filosofía se materializó en el Campo 78 bajo la dirección del coronel británico Henry Faulkner, un oficial que había servido en la Primera Guerra Mundial y que entendía íntimamente los efectos psicológicos del cautiverio prolongado. Faulkner había sido prisionero de guerra en Alemania durante 18 meses, entre 1917 y 1918, una experiencia que le había enseñado que la crueldad hacia los prisioneros no solo era moralmente incorrecta, sino también contraproducente desde una perspectiva militar y política. Durante su propio cautiverio, había observado cómo el tratamiento degradante de los prisioneros alimentaba el resentimiento y la resistencia, mientras que el respeto básico por la dignidad humana podía generar cooperación e incluso gratitud. Faulkner había pasado los años entre las guerras estudiando psicología militar y desarrollando teorías sobre la rehabilitación de soldados traumatizados. Su experiencia como prisionero, combinada con su educación académica en Cambridge, donde había estudiado filosofía antes de su carrera militar, le había dado una perspectiva única sobre la naturaleza humana bajo estrés extremo. Creía firmemente que todos los hombres, independientemente de su nacionalidad o afiliación política, compartían necesidades fundamentales de propósito, dignidad y conexión social, que debían ser respetadas incluso en tiempos de guerra. Cuando los primeros transportes de prisioneros llegaron al Campo 78 en marzo de 1943, encontraron algo que desafiaba completamente sus expectativas. En lugar de barracones superpoblados y condiciones espartanas, descubrieron un complejo que más parecía una pequeña ciudad que una prisión. Las barracas estaban espaciosamente distribuidas, cada una albergando no más de 20 hombres, en lugar de los 50 o 60 típicos de otros campos. Cada barraca tenía ventanas grandes que permitían la entrada de luz natural y ventilación adecuada, y los prisioneros tenían permitido decorar sus espacios con objetos personales y fotografías familiares. El diseño del campo reflejaba la filosofía de Faulkner en cada detalle. Los senderos entre las barracas estaban bordeados de árboles nativos sudafricanos que proporcionaban sombra y belleza natural. Había espacios comunes amplios donde los hombres podían reunirse para conversar, jugar cartas o simplemente relajarse. Una biblioteca central, construida con donaciones de libros de toda Sudáfrica, servía como el corazón intelectual del campo. Incluso las letrinas habían sido diseñadas con privacidad y dignidad en mente, un contraste marcado con las instalaciones degradantes típicas de otros campos.
Pero lo que realmente distinguía al Campo 78 era la filosofía de trabajo que Faulkner había implementado. En lugar de trabajos forzados diseñados únicamente para mantener ocupados a los prisioneros, el campo operaba bajo un sistema de empleo voluntario que permitía a los hombres utilizar sus habilidades profesionales de manera productiva. Ingenieros alemanes trabajaban en proyectos de infraestructura local. Médicos italianos atendían tanto a prisioneros como a civiles sudafricanos en clínicas improvisadas, y artesanos de ambas nacionalidades enseñaban sus oficios a jóvenes sudafricanos en programas de capacitación que beneficiaban a toda la comunidad. Este sistema de trabajo voluntario se basaba en el principio de que el trabajo significativo era esencial para la salud mental y la dignidad humana. Faulkner había observado durante su propio cautiverio cómo los prisioneros que podían contribuir productivamente mantenían mejor su moral y su sentido de identidad personal. En el Campo 78, cada hombre tenía la oportunidad de elegir trabajo que correspondiera a sus habilidades e intereses, y recibía compensación en forma de privilegios adicionales, mejor comida o pequeñas cantidades de dinero que podían usar para comprar artículos personales. El teniente coronel Giuseppe Berto, un oficial italiano capturado en Túnez, se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de esta transformación extraordinaria. Berto, quien antes de la guerra había sido profesor de literatura en la Universidad de Padua, estableció lo que efectivamente se convirtió en la primera universidad de prisioneros de guerra del mundo. Utilizando una biblioteca improvisada construida con donaciones de libros de toda Sudáfrica, Berto organizó cursos de idiomas, literatura, historia y filosofía que atraían no solo a prisioneros, sino también a civiles sudafricanos curiosos por aprender de estos europeos educados. Las clases de Berto se llevaban a cabo bajo los árboles de acacia que proporcionaban sombra natural en el centro del campo, creando una atmósfera académica que contrastaba dramáticamente con el entorno de alambre de púas. Los prisioneros alemanes e italianos, muchos de los cuales habían interrumpido estudios universitarios para servir en la guerra, encontraron en estas clases no solo una forma de mantener sus mentes activas, sino también una oportunidad de continuar su educación en circunstancias completamente inesperadas. Berto había desarrollado un currículum completo que incluía no solo materias académicas tradicionales, sino también cursos prácticos sobre agricultura sudafricana, historia local y idiomas africanos. Su objetivo era preparar a los prisioneros no solo para mantener sus mentes activas durante el cautiverio, sino también para contribuir más efectivamente a la sociedad sudafricana mientras permanecieran en el país. Las clases se impartían en múltiples idiomas, con prisioneros que hablaban inglés, alemán, italiano y francés sirviendo como traductores para asegurar que todos pudieran participar. La Universidad Improvisada de Berto se convirtió en un centro de intercambio intelectual que atraía visitantes de universidades sudafricanas establecidas. Profesores de la Universidad de Witwatersrand y la Universidad de Ciudad del Cabo viajaban regularmente al campo para participar en seminarios y conferencias que exploraban temas que iban desde la literatura europea hasta la ingeniería militar. Estos intercambios académicos crearon conexiones intelectuales que trascendían las barreras nacionales y políticas, demostrando que el conocimiento y la curiosidad intelectual podían servir como puentes entre culturas en conflicto. La transformación más notable del Campo 78 comenzó cuando el ingeniero Hans Müller, un prisionero alemán que había trabajado en proyectos de irrigación en el norte de África antes de su captura, propuso un sistema para mejorar el suministro de agua del campo. Müller había observado que el área sufría de sequías periódicas que afectaban tanto al campo como a las comunidades circundantes, y diseñó un sistema de captación y distribución de agua que podría beneficiar a toda la región. Müller había llegado al campo en abril de 1943, capturado después de que su unidad de ingenieros fue rodeada durante la retirada alemana de Túnez. A diferencia de muchos prisioneros que llegaban desmoralizados y derrotados, Müller mantenía una curiosidad profesional sobre su nuevo entorno que lo llevó a estudiar cuidadosamente las características geológicas e hidrológicas de la región. Durante sus primeras semanas en el campo, pasaba horas caminando por el perímetro permitido, observando patrones de drenaje, estudiando la composición del suelo y tomando notas mentales sobre las fuentes de agua disponibles. El proyecto de Müller requería no solo conocimientos técnicos avanzados, sino también una coordinación compleja entre prisioneros de diferentes nacionalidades y especialidades.
Ingenieros alemanes trabajaron junto con albañiles italianos, electricistas austriacos colaboraron con carpinteros bávaros, y gradualmente, lo que había comenzado como un proyecto de infraestructura se convirtió en algo mucho más significativo. Una demostración de que la cooperación humana podía trascender las divisiones nacionales y políticas incluso en tiempos de guerra. El sistema de irrigación diseñado por Müller era una obra maestra de ingeniería improvisada que utilizaba materiales disponibles localmente y técnicas adaptadas a las condiciones específicas del Transvaal. El sistema incluía una serie de pozos artesianos conectados por tuberías subterráneas hechas de materiales reciclados, estaciones de bombeo alimentadas por molinos de viento construidos con partes de vehículos militares abandonados y una red de distribución que llevaba agua fresca a cada sección del campo y las comunidades circundantes. La construcción del sistema requería habilidades que iban mucho más allá de la simple excavación. Los prisioneros tuvieron que aprender técnicas de soldadura usando equipos improvisados, desarrollar métodos para purificar agua usando filtros construidos con arena local y carbón vegetal, y crear sistemas de control de presión que aseguraran una distribución uniforme del agua a través de toda la red. Cada aspecto del proyecto se convirtió en una oportunidad de aprendizaje que permitía a los hombres desarrollar nuevas habilidades mientras contribuían a algo significativo. El sistema de irrigación de Müller no solo resolvió los problemas de agua del campo, sino que también transformó el paisaje circundante. Jardines florecieron donde antes había solo tierra árida, y los prisioneros comenzaron a cultivar vegetales que complementaban sus raciones alimentarias. Más importante aún, el éxito del proyecto atrajo la atención de las autoridades sudafricanas, que comenzaron a solicitar la experiencia de los prisioneros para otros proyectos de desarrollo regional. La agricultura desarrollada en el campo bajo el sistema de irrigación de Müller se convirtió en un modelo de innovación que combinaba técnicas europeas tradicionales con adaptaciones a las condiciones africanas. Los prisioneros experimentaron con cultivos que nunca habían visto antes, aprendiendo de agricultores sudafricanos locales mientras compartían sus propios conocimientos sobre técnicas de cultivo intensivo desarrolladas en Europa. Los jardines del campo produjeron no solo alimentos para complementar las raciones, sino también flores que decoraban las barracas y creaban un ambiente más humano y acogedor. Para finales de 1943, el Campo 78 había desarrollado una economía interna que funcionaba con una eficiencia que habría sido envidiable en muchas comunidades civiles. Los prisioneros habían establecido talleres de carpintería que producían muebles tanto para el campo como para venta a civiles locales, una panadería que horneaba pan fresco diariamente y hasta una pequeña cervecería que producía una bebida fermentada que se había vuelto popular entre los guardias sudafricanos. La cervecería, establecida por el sargento mayor Otto Braun, un bávaro que había trabajado en la industria cervecera antes de la guerra, se convirtió en un símbolo particular de la naturaleza única del Campo 78. Braun había llegado al campo con conocimientos profundos sobre fermentación y producción de cerveza que había adquirido trabajando en la cervecería familiar en Múnich. Su propuesta de establecer una operación de elaboración de cerveza en el campo inicialmente fue recibida con escepticismo por las autoridades, pero Braun logró convencer al coronel Faulkner de que la producción de cerveza no solo proporcionaría una fuente de ingresos para el Fondo de Bienestar de los prisioneros, sino que también serviría como una forma de mantener las tradiciones culturales que eran importantes para la moral de los hombres. La cervecería de Braun comenzó como una operación pequeña en un cobertizo convertido, utilizando equipos improvisados construidos con materiales reciclados e ingredientes obtenidos localmente. Braun había adaptado recetas tradicionales bávaras para trabajar con ingredientes sudafricanos, experimentando con diferentes tipos de granos locales y desarrollando técnicas de fermentación que funcionaran en el clima africano. El proceso requería precisión científica y paciencia artesanal, cualidades que Braun poseía en abundancia y que estaba ansioso por compartir con otros prisioneros interesados en aprender el oficio. La cerveza de Braun, elaborada con ingredientes locales y técnicas tradicionales alemanas, se convirtió en una curiosidad local que atraía visitantes de toda la región.
Los fines de semana, civiles sudafricanos visitaban el campo no como turistas morbosos interesados en ver prisioneros enemigos, sino como clientes genuinos interesados en productos de calidad y conversaciones estimulantes con europeos educados que rara vez tenían la oportunidad de conocer. Estas visitas de civiles crearon una dinámica social única que transformó fundamentalmente la naturaleza del Campo 78. En lugar de ser una instalación de detención aislada del mundo exterior, el campo se convirtió en un centro de intercambio cultural y económico que beneficiaba tanto a prisioneros como a la comunidad sudafricana local. Los visitantes venían no solo por la cerveza de Brown, sino también por los muebles hechos a mano en los talleres de carpintería, los productos agrícolas cultivados en los jardines del campo y las actuaciones en el teatro al aire libre que se había establecido en el centro del complejo. Estas interacciones entre prisioneros y civiles crearon relaciones que trascendían las categorías tradicionales de amigo y enemigo. El doctor Antonio Rossi, un médico italiano que había establecido una clínica en el campo, se convirtió en el médico de facto para muchas familias sudafricanas rurales que no tenían acceso fácil a atención médica profesional. Rossi no solo trataba enfermedades y lesiones, sino que también estableció programas de educación sanitaria que mejoraron significativamente la salud pública en la región. El Dr. Rossi había llegado al Campo 78 en mayo de 1943, después de ser capturado mientras servía como médico de campo con las fuerzas italianas en Libia. Su captura había sido particularmente traumática porque había ocurrido mientras atendía a soldados heridos en un hospital de campaña que fue bombardeado por fuerzas aliadas. Rossi había perdido varios pacientes en el ataque y había resultado herido él mismo, experiencias que lo habían dejado profundamente marcado por la futilidad y crueldad de la guerra. La clínica de Rossi operaba con equipos médicos donados por hospitales sudafricanos y medicamentos proporcionados por la Cruz Roja Internacional, pero su verdadero valor residía en la experiencia y dedicación del personal médico prisionero. Además de Rossi, el campo albergaba a varios otros médicos y enfermeros que habían sido capturados en el norte de África y juntos establecieron estándares de atención médica que rivalizaban con los de muchos hospitales civiles. La práctica médica en el campo presentaba desafíos únicos que requerían innovación constante y adaptación creativa. Los médicos tenían que trabajar con equipos limitados y suministros inconsistentes, lo que los obligaba a desarrollar técnicas improvisadas y tratamientos alternativos que a menudo resultaban ser más efectivos que los métodos convencionales. Rossi se especializó en medicina preventiva y educación sanitaria, áreas donde su impacto podía ser maximizado incluso con recursos limitados. Los programas de educación sanitaria de Rossi se extendieron más allá del campo para incluir a las comunidades sudafricanas circundantes. Organizó clínicas móviles que visitaban granjas remotas, estableció programas de vacunación para niños locales y entrenó a residentes locales en técnicas básicas de primeros auxilios y cuidado preventivo. Estos programas no solo mejoraron la salud de la región, sino que también crearon vínculos duraderos entre los prisioneros y la población civil que trascendían las divisiones nacionales y raciales. Pero quizás el aspecto más extraordinario del Campo 78 era su vida cultural. Los prisioneros habían construido un teatro al aire libre donde presentaban obras clásicas alemanas e italianas, así como adaptaciones de obras sudafricanas traducidas a sus idiomas nativos. Estas presentaciones atraían audiencias que incluían no solo a otros prisioneros, sino también a civiles sudafricanos fascinados por la oportunidad de experimentar cultura europea de primera mano. El Teatro del Campo 78 se convirtió en un centro cultural regional que ofrecía entretenimiento de una calidad que no estaba disponible en ningún otro lugar de la zona rural sudafricana. Las producciones eran elaboradas, con vestuarios y escenografías creados por artesanos prisioneros que aplicaban las mismas habilidades que habían utilizado en sus carreras civiles antes de la guerra. Los actores, muchos de los cuales habían participado en teatro amateur en Alemania e Italia, se entregaban a sus roles con una pasión que reflejaba su necesidad de expresión creativa y conexión emocional. El desarrollo del teatro había comenzado cuando el teniente Klaus Weber, un actor profesional de Berlín que había sido reclutado en el ejército alemán en 1942, propuso organizar entretenimiento para mejorar la moral de los prisioneros. Weber había trabajado en varios teatros berlineses antes de la guerra y tenía experiencia tanto como actor como director.
Su propuesta inicial era modesta, presentaciones simples de monólogos y sketches cómicos que pudieran realizarse con recursos mínimos. Pero a medida que más prisioneros se interesaron en el proyecto teatral, las ambiciones crecieron. Artesanos construyeron un escenario permanente usando madera recuperada de cajas de suministros. Costureras crearon vestuarios elaborados usando telas donadas por civiles locales. Y músicos compusieron partituras originales para acompañar las producciones. El teatro se convirtió en un proyecto colaborativo que involucró a prisioneros de todas las nacionalidades y trasfondos, creando un sentido de comunidad y propósito compartido que trascendía las diferencias individuales. Las producciones del Teatro del Campo 78 incluían tanto obras clásicas como creaciones originales escritas por prisioneros. Berto, además de sus actividades académicas, escribió varias obras de teatro que exploraban temas de guerra, exilio y reconciliación desde perspectivas profundamente personales. Estas obras originales se convirtieron en vehículos para que los prisioneros procesaran sus experiencias traumáticas y expresaran sus esperanzas para el futuro de manera creativa y catártica. La Orquesta del Campo, dirigida por el teniente Franz Weber, un músico profesional de Viena, ofrecía conciertos regulares que presentaban tanto música clásica europea como adaptaciones de canciones populares sudafricanas. Weber había logrado obtener instrumentos musicales a través de donaciones e intercambios, y había entrenado a prisioneros sin experiencia musical previa para crear un conjunto que podía interpretar repertorios complejos con notable competencia. Weber había llegado al campo con una experiencia musical extensa que incluía estudios en el Conservatorio de Viena y actuaciones con varias orquestas profesionales antes de la guerra. Su reclutamiento militar había interrumpido una carrera prometedora, pero en el Campo 78 encontró una oportunidad inesperada de continuar su trabajo musical en un contexto completamente diferente. La orquesta que estableció incluía instrumentos tradicionales europeos, así como instrumentos africanos que había aprendido a tocar con la ayuda de músicos locales. Los conciertos de la orquesta se convirtieron en eventos sociales importantes que atraían audiencias diversas de prisioneros, guardias y civiles locales. Los programas incluían música clásica europea que era familiar para los prisioneros, así como música tradicional sudafricana que Weber había adaptado para instrumentos europeos. Estos conciertos crearon momentos de belleza y trascendencia que proporcionaban alivio emocional del estrés del cautiverio y recordatorios de la humanidad compartida que conectaba a todas las personas presentes. Estos eventos culturales crearon un sentido de normalidad y propósito que era crucial para la salud mental de los prisioneros. En lugar de languidecer en el aburrimiento y la desesperación que caracterizaban a muchos otros campos, los hombres del Campo 78 mantenían horarios activos llenos de trabajo significativo, educación continua y expresión creativa. Esta combinación de actividades productivas y culturales creó una atmósfera que más se parecía a una comunidad intencional que a una instalación penitenciaria. La administración del campo bajo el coronel Faulkner reflejaba esta filosofía humanitaria en todos los aspectos de la vida diaria. Las inspecciones se realizaban con respeto por la privacidad personal, las reglas se aplicaban de manera consistente pero flexible, y los prisioneros tenían canales claros para expresar quejas o sugerencias sobre la administración del campo. Faulkner había establecido un consejo de prisioneros elegido democráticamente que servía como intermediario entre la población de prisioneros y la administración, asegurando que las voces de los hombres fueran escuchadas en decisiones que afectaban sus vidas diarias. Este sistema de gobierno participativo era prácticamente único entre los campos de prisioneros de la época, mientras que la mayoría de las instalaciones operaban bajo sistemas autoritarios estrictos donde los prisioneros no tenían voz en su propio destino. El Campo 78 había desarrollado un modelo que reconocía la dignidad y agencia de los hombres bajo custodia. El Consejo de Prisioneros no solo servía como un mecanismo de comunicación, sino también como un foro para la resolución de conflictos internos y la organización de actividades comunitarias. El Consejo estaba compuesto por representantes elegidos de cada barraca, así como delegados de los diversos talleres y actividades del campo. Las reuniones se llevaban a cabo semanalmente en un formato que permitía la discusión abierta de problemas y propuestas para mejoras. Faulkner asistía a estas reuniones como observador y consejero, pero las decisiones sobre asuntos internos del campo eran tomadas por los prisioneros mismos, sujetas únicamente a consideraciones de seguridad y recursos.
La efectividad de este sistema se demostró en la notable ausencia de problemas disciplinarios serios en el campo 78. Mientras que otros campos de prisioneros experimentaban regularmente disturbios, intentos de fuga y tensiones violentas entre diferentes grupos nacionales, el campo 78 mantenía una atmósfera de calma y cooperación que impresionaba a todos los observadores externos. Los inspectores de la Cruz Roja Internacional, que visitaban el campo regularmente, informaban consistentemente que las condiciones no solo cumplían con los estándares internacionales, sino que los superaban significativamente. Esta estabilidad y productividad del campo 78 comenzó a atraer atención internacional a medida que la guerra progresaba. Delegaciones de otros países aliados visitaban el campo para estudiar sus métodos y considerar la implementación de sistemas similares en sus propias instalaciones. El modelo sudafricano comenzó a ser citado en conferencias internacionales sobre el tratamiento de prisioneros de guerra como un ejemplo de cómo las políticas humanitarias podían ser tanto moralmente correctas como prácticamente efectivas. Representantes del Departamento de Guerra estadounidense visitaron el campo en 1944 para estudiar los métodos de Faulkner y evaluar su aplicabilidad a campos de prisioneros en Estados Unidos. Oficiales británicos responsables de campos en el Reino Unido también enviaron delegaciones para observar las operaciones del campo 78 y aprender de sus innovaciones en administración y programación. Incluso representantes de países neutrales, como Suiza y Suecia, visitaron el campo como parte de sus responsabilidades de supervisión bajo las convenciones de Ginebra. Pero fue en 1944 cuando la verdadera naturaleza extraordinaria del campo 78 se hizo más evidente. A medida que las noticias de la guerra comenzaron a favorecer claramente a los aliados y se hizo evidente que Alemania e Italia eventualmente serían derrotadas, los prisioneros del campo 78 enfrentaron la perspectiva de la repatriación con sentimientos profundamente ambivalentes. Muchos habían construido vidas significativas en Sudáfrica, habían desarrollado relaciones profundas con civiles locales y habían encontrado propósito y satisfacción en su trabajo y actividades culturales. El ingeniero Müller, cuyo sistema de irrigación había transformado no solo el campo sino toda la región circundante, expresó estos sentimientos en una carta a su esposa en Alemania. He encontrado aquí algo que nunca esperé encontrar en el cautiverio, una comunidad donde mi trabajo tiene significado, donde mis ideas son valoradas y donde he podido contribuir a algo más grande que yo mismo. La idea de dejar todo esto para regresar a una Alemania destruida me llena de una tristeza que no puedo describir. Las cartas de Müller a su familia, que fueron preservadas en archivos familiares y posteriormente donadas a museos, proporcionan una ventana única a la experiencia emocional de los prisioneros del campo 78. En estas cartas, Müller describía no solo los proyectos técnicos en los que trabajaba, sino también las relaciones personales que había desarrollado con otros prisioneros y civiles sudafricanos. Escribía sobre las conversaciones filosóficas con Berto, las noches de música con Weber y las satisfacciones simples de ver crecer los jardines que había ayudado a irrigar. Sentimientos similares fueron expresados por cientos de otros prisioneros que habían encontrado en el campo 78 no solo refugio del horror de la guerra, sino también oportunidades para crecimiento personal y contribución social que habían sido imposibles en sus vidas anteriores. Médicos como el Dr. Rossi habían establecido prácticas que servían a comunidades enteras. Artistas habían encontrado audiencias apreciativas para su trabajo y académicos como Berto habían creado instituciones educativas que beneficiaban tanto a prisioneros como a civiles. La paradoja del campo 78 se hizo más pronunciada cuando las autoridades sudafricanas comenzaron a recibir peticiones formales de prisioneros solicitando permiso para permanecer en Sudáfrica después del final de la guerra. Estas peticiones no eran intentos de evitar la repatriación por miedo a las condiciones en sus países de origen, sino expresiones genuinas del deseo de continuar las vidas que habían construido en cautiverio. El caso más notable fue el del profesor Berto, quien había completado durante su tiempo en el campo una novela que posteriormente ganaría el premio Strega, uno de los más prestigiosos premios literarios de Italia. La novela, titulada Il cielo è rosso, El cielo es rojo, exploraba temas de guerra,
pérdida y redención a través de la historia de un soldado italiano que encuentra humanidad inesperada en el cautiverio. Berto solicitó formalmente permiso para establecer residencia permanente en Sudáfrica, argumentando que había encontrado en el país una libertad intelectual y oportunidades creativas que no existían en la Italia de posguerra. La petición de Berto fue apoyada por cartas de recomendación de docenas de civiles sudafricanos que habían beneficiado de sus enseñanzas y contribuciones culturales. Profesores universitarios, estudiantes y miembros de la comunidad local escribieron testimonios detallados sobre el impacto positivo que Berto había tenido en sus vidas y en la vida cultural de la región. Estas cartas describían no solo las contribuciones académicas de Berto, sino también su carácter personal y su compromiso con los valores de educación y entendimiento intercultural. Casos similares se multiplicaron a medida que 1945 avanzaba. El Dr. Rossi solicitó permiso para establecer una práctica médica permanente en la región, citando su compromiso con los pacientes que había estado tratando durante 2 años. Su petición incluía testimonios de familias rurales que dependían de sus servicios médicos y que no tenían acceso a atención médica alternativa. Rossi argumentó que su partida crearía una crisis de salud pública en la región que podría evitarse permitiéndole continuar su práctica bajo estatus de residente permanente. El maestro Weber propuso establecer una escuela de música que continuaría el trabajo que había comenzado con la Orquesta del Campo. Su propuesta incluía planes detallados para un conservatorio regional que proporcionaría educación musical a jóvenes sudafricanos mientras preservaba y promovía tanto tradiciones musicales europeas como africanas. Weber había desarrollado métodos pedagógicos innovadores durante su tiempo en el campo que combinaban técnicas europeas tradicionales con elementos de música tradicional africana, creando un enfoque único que había demostrado ser altamente efectivo. Artesanos y técnicos presentaron planes de negocios para empresas que emplearían tanto a exprisioneros como a sudafricanos locales. Estos planes incluían talleres de carpintería que producirían muebles de alta calidad para mercados urbanos, operaciones agrícolas que utilizarían técnicas de irrigación innovadoras desarrolladas en el campo y pequeñas manufacturas que combinarían habilidades artesanales europeas con materiales y diseños sudafricanos. Estas peticiones crearon un dilema sin precedentes para las autoridades sudafricanas y aliadas. Las convenciones de Ginebra requerían la repatriación de prisioneros de guerra al final de las hostilidades, pero no habían anticipado una situación donde los prisioneros preferirían voluntariamente permanecer en cautiverio que regresar a sus países de origen. El caso del Campo 78 planteaba preguntas fundamentales sobre la naturaleza del cautiverio, la ciudadanía y los derechos humanos que no tenían respuestas claras en el derecho internacional existente. El debate sobre el destino de los prisioneros del Campo 78 se extendió durante meses después del final de la guerra en Europa. Diplomáticos de múltiples países se reunieron para discutir las implicaciones legales y morales de permitir que ex-enemigos se convirtieran en residentes permanentes de países aliados. Algunos argumentaron que hacerlo establecería precedentes peligrosos que podrían ser explotados en futuros conflictos, mientras que otros sostenían que negar estas peticiones sería una violación de los principios de libertad individual por los cuales se había luchado la guerra. Los gobiernos alemán e italiano de posguerra también tuvieron que ser consultados sobre las peticiones de sus antiguos ciudadanos. Ambos países, devastados por la guerra y enfrentando enormes desafíos de reconstrucción, tenían sentimientos mixtos sobre la pérdida de ciudadanos educados y capacitados que podrían contribuir a los esfuerzos de recuperación nacional. Sin embargo, también reconocían que forzar el regreso de personas que habían encontrado nuevas vidas y propósitos en otros países sería tanto impracticable como moralmente cuestionable. La resolución final llegó en forma de un compromiso que reflejaba la naturaleza única de la situación. Las autoridades sudafricanas, con el apoyo de Gran Bretaña, establecieron un proceso de solicitud especial que permitía a exprisioneros solicitar residencia permanente después de un periodo de repatriación obligatoria de 6 meses. Este periodo serviría como una fase de enfriamiento que aseguraría que las decisiones de permanecer en Sudáfrica fueran tomadas después de una consideración cuidadosa de todas las opciones disponibles.
El proceso requería que los solicitantes regresaran a sus países de origen, se reintegraran temporalmente a la sociedad civil y luego presentaran solicitudes formales de inmigración a Sudáfrica a través de canales diplomáticos normales. Los solicitantes tenían que demostrar que tenían habilidades necesarias para la economía sudafricana, que tenían medios de apoyo financiero y que habían desarrollado vínculos genuinos con la comunidad sudafricana durante su tiempo como prisioneros. Aproximadamente 200 exprisioneros del Campo 78 eventualmente regresaron a Sudáfrica bajo este programa especial, estableciendo comunidades que continuaron las tradiciones de cooperación intercultural y excelencia técnica que habían caracterizado al campo. Muchos de estos hombres se convirtieron en ciudadanos sudafricanos prominentes, contribuyendo significativamente al desarrollo económico y cultural del país durante las décadas posteriores a la guerra. Müller estableció una empresa de ingeniería que se especializó en proyectos de irrigación y desarrollo de recursos hídricos en toda África Austral. Su empresa empleó tanto a exprisioneros como a ingenieros sudafricanos locales, creando un modelo de cooperación internacional que sirvió como ejemplo para otras empresas en la región. Los proyectos de Müller contribuyeron significativamente al desarrollo agrícola de Sudáfrica durante los años de posguerra, y sus innovaciones en tecnología de irrigación fueron adoptadas en todo el continente africano. Berto estableció un departamento de literatura comparada en la Universidad de Witwatersrand que se convirtió en uno de los programas académicos más respetados de África. Su enfoque pedagógico, que combinaba tradiciones académicas europeas con perspectivas africanas, influyó en generaciones de estudiantes y académicos. La novela que escribió durante su tiempo en el campo se convirtió en un clásico de la literatura italiana de posguerra y fue traducida a múltiples idiomas, incluyendo afrikáans e inglés sudafricano. El Dr. Rossi estableció una clínica rural que sirvió a comunidades remotas durante más de 30 años. Su práctica se convirtió en un modelo de medicina comunitaria que combinaba atención médica moderna con comprensión de las condiciones locales y culturales. Rossi entrenó a docenas de médicos jóvenes, tanto sudafricanos como de otros países africanos, en técnicas de medicina rural que posteriormente fueron aplicadas en todo el continente. El legado del Campo 78 se extendió mucho más allá de las vidas individuales de sus antiguos residentes. El modelo desarrollado por el coronel Faulkner e implementado por los prisioneros se convirtió en un caso de estudio influyente en el desarrollo del derecho internacional humanitario moderno. Los principios de dignidad humana, trabajo significativo y participación comunitaria que habían caracterizado al campo fueron incorporados en las Convenciones de Ginebra revisadas de 1949, estableciendo nuevos estándares para el tratamiento de prisioneros de guerra que continúan siendo relevantes hoy. La historia del Campo 78 también influyó en el desarrollo de programas de rehabilitación y reintegración para veteranos de guerra, demostrando que el trabajo productivo y la expresión creativa podían ser herramientas poderosas para la sanación psicológica y la reconstrucción de identidad después del trauma. Los métodos desarrollados en el campo fueron estudiados por psicólogos y trabajadores sociales que buscaban formas efectivas de ayudar a excombatientes a adaptarse a la vida civil. Investigadores en campos tan diversos como psicología organizacional, desarrollo comunitario y resolución de conflictos han estudiado el Campo 78 como un ejemplo de cómo las instituciones pueden ser diseñadas para promover la dignidad humana y la cooperación intercultural, incluso en circunstancias adversas. Los principios desarrollados en el campo han sido aplicados en programas de refugiados, iniciativas de desarrollo comunitario y proyectos de reconciliación posconflicto en todo el mundo. Pero quizá el impacto más duradero del Campo 78 fue su demostración de que la humanidad común podía trascender las divisiones políticas y nacionales, incluso en las circunstancias más adversas. En un momento cuando el mundo estaba dividido por ideologías irreconciliables y odios aparentemente insuperables, el campo proporcionó un ejemplo viviente de cómo la cooperación, el respeto mutuo y el reconocimiento de la dignidad humana universal podían crear comunidades prósperas y armoniosas. Los visitantes al sitio del antiguo Campo 78 hoy encuentran un museo que preserva la memoria de esta experiencia extraordinaria. Las barracas originales han sido restauradas para mostrar cómo vivían los prisioneros, y los talleres y aulas han sido recreados para demostrar las actividades que hacían del campo algo más que una simple instalación de detención.
El sistema de irrigación de Müller todavía funciona, proporcionando agua a las comunidades locales más de 80 años después de su construcción. El museo incluye exhibiciones que documentan las vidas individuales de los prisioneros más prominentes, así como displays que muestran los productos creados en los talleres del campo. Visitantes pueden ver ejemplos de los muebles hechos por los carpinteros prisioneros, leer copias de las obras de teatro escritas y presentadas en el campo, y escuchar grabaciones de música compuesta por la orquesta del campo. Estas exhibiciones proporcionan una ventana tangible a la vida diaria en el campo y demuestran la calidad y diversidad de las actividades que los prisioneros desarrollaron. Pero el verdadero monumento al Campo 78 no está en sus estructuras físicas preservadas, sino en las vidas que transformó y las lecciones que enseñó sobre el potencial humano para la bondad, incluso en tiempos de conflicto. La historia del campo desafía nuestras concepciones sobre enemigos y aliados, sobre cautiverio y libertad, sobre la naturaleza misma de la comunidad humana. En un mundo que continúa siendo dividido por conflictos y prejuicios, la historia del Campo 78 permanece como un recordatorio poderoso de que las barreras entre los pueblos son a menudo menos insuperables de lo que creemos. Los hombres que encontraron en el cautiverio una libertad que nunca habían conocido en la vida civil nos enseñan que la verdadera prisión no está en los alambres de púas o las torres de vigilancia, sino en nuestras propias limitaciones de imaginación y compasión. La paradoja del Campo 78, donde prisioneros no querían escapar y captores se convirtieron en facilitadores de sueños humanos, continúa desafiando nuestras concepciones sobre la naturaleza del conflicto y la posibilidad de reconciliación. En sus barracas convertidas en aulas, sus talleres transformados en centros de innovación y sus alambres de púas que encerraban no prisioneros sino una comunidad próspera, encontramos una visión de lo que podría ser posible cuando elegimos ver la humanidad en aquellos que hemos sido enseñados a considerar enemigos.